Todos sabemos que elementos como las luces, el sonido o los limpiaparabrisas del auto necesitan corriente de la batería para funcionar. Y es esta la que se encarga de almacenar y pasarla. Pero la que resguarda no nos alcanzaría ni para andar una hora. Necesita recargarse. ¿Sabes cuál es la pieza que se encarga de recargar la batería? El famoso alternador. En esta lección vamos a revisar por qué es necesario el alternador, sus componentes y función. También los síntomas de falla y cómo reparar una avería común. Los alternadores son sistemas de carga que transforman energía mecánica en eléctrica para alimentar la batería. Suena complicado, pero vamos a explicarlo. Verás que es mucho más sencillo de lo que parece. Lo primero que tienes que saber es que el alternador está en el compartimiento del motor. Quizá te preguntes por qué está ahí. La razón es que está comunicado al cigüeñal mediante una banda. Así aprovecha el movimiento circular de este eje y obtiene la energía mecánica que necesita. Por dentro está equipado con varias bobinas que en el movimiento circular generan energía eléctrica. El alternador o alternator produce corriente directa o continua, que es la que se puede guardar. Aquí, la corriente fluye solo en una dirección del circuito y transmite una cantidad constante, justo lo que necesita un auto. Esta pieza en forma de boya está atravesada por un eje. En la punta encontramos la polea o pole, un anillo rayado donde se tensará la banda. La carcasa tiene ranuras para permitir el paso del aire y eliminar el calor, pues dentro de este cascarón sucede la magia. Los elementos más importantes son el rotor y el estator. El rotor es el núcleo del alternador. Está compuesto por un carrete que se enrolla en una bobina de electroimán. En el eje hay unos anillos colectores y los dos extremos de la bobina están conectados entre ellos. Estos anillos se tocan con unos carbones y unos resortitos que se llaman escobillas, que son los que al girar el alternador inducen energía. Al girar, la bobina genera campos electromagnéticos y para intensificar su poder, la cubren dos garras intercaladas. Los alternadores convencionales tienen 12 garras que funcionan como polos. El rotor está dentro del estator, el otro protagonista del equipo. El estator tiene un aro dentado en el que están intercalados 3 rollos de bobinas. El rotor y el estator trabajan juntos. El estator siempre está fijo. Entonces, cuando el rotor gira, dentro de él, las bobinas generan corriente. Cada rollo de bobina producirá una fase de electricidad. Todavía nos falta un paso, el trabajo del regulador. Como su nombre lo indica, regula la cantidad de corriente que sale del alternador. Esta corriente no siempre será la misma. Recuerda que el alternador está sometido al movimiento del cigüeñal. Entonces, entre más revoluciones tenga el motor, más energía genera el alternador. Por último, en la parte trasera tenemos las conexiones eléctricas. Casi siempre encontramos 3. La terminal B, que es la salida de la batería. La terminal S, que permite que el regulador detecte el voltaje. Y la terminal F, que proporciona la energía al electroimán para que arranque. No todos los alternadores son iguales, hay varios tipos, pero para efectos prácticos vamos a hablar de los 3 principales. Los alternadores monoblock son típicos en los vehículos comunes. Son potentes, su velocidad de giro es aproximadamente de 18.000 revoluciones por minuto. Sin embargo, con el tiempo han sido sustituidos por los compactos. Los alternadores compactos son los más usados en la actualidad, pues alcanzan las 20.000 revoluciones por minuto. Se caracterizan porque generan mucha potencia con la misma velocidad de giro, un 25% más que un alternador de tipo monoblock. También existe una segunda generación, que es una versión perfeccionada, todavía más compacta, de menor peso y mayor vida útil. Una nueva versión son los alternadores con refrigeración líquida. Este alternador se enfría con el refrigerante del motor y tiene la ventaja de ser más potente y reducir el ruido. El alternador también nos puede dar problemas. Un síntoma muy claro es la falla de los componentes eléctricos del auto, o que las luces tengan una intensidad baja. Esto también pasa porque la computadora prioriza algunos elementos cuando la energía no es suficiente para todo. Cuando la batería se agota totalmente o no arranca el auto, el problema podría ser que el alternador no funciona bien. En esta misma línea, vale la pena mencionar que la luz de la batería en el tablero se enciende por problemas de carga. La falla más común, quizá, es que la correa o la banda esté floja o de plano se rompa. En este caso, la batería no se recargará bien
el testigo en el tablero se encenderá y quizá el coche tenga problemas para arrancar. Las correas se agrietan o incluso podrían desgastarse por el calor. Eso podría producir un olor a goma quemada. Vamos a ver cómo se repara. Abrimos el cofre del auto y ubicamos el alternador. Es importante que antes de desmontar la banda te fijes en la ruta. Como te comenté al principio del diplomado, la puedes dibujar o tomarle una foto para volver a montar. Estos autos tienen un tensor. Lo aflojamos para desmontar la banda. Como ves, esta reparación es muy sencilla y le puedes ahorrar muchos dolores de cabeza a tu cliente. Con esto llegamos al final de la lección. Espero que ahora sepas mucho más sobre los alternadores, cómo funcionan, cuáles son sus componentes y, por supuesto, cómo podemos darnos cuenta de alguna falla. No olvides revisar la batería y el alternador en los autos que lleguen a tus manos. Por mi parte es todo. Llegaste al final de tu diplomado. Recuerda que la práctica hace al maestro. Así que te invito a que trabajes constantemente en todo lo que aprendiste. Mucho éxito y hasta luego.